Presentamos aquí las 3 entregas que Quinto Elemento Lab ha compartido con este medio de comunicación. Hemos hablado ampliamente con Ignacio Rodríguez Reina acerca del alcance de estos videos, del alcance y de los testimonios de estos personajes. Y ciertamente, bueno, pues había información que ya el propio Quinto Elemento había publicado, información también revelada de manera muy importante por el colega Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues retomemos el hilo de las cosas para tratar de dar mayor dimensión o la dimensión que tiene precisamente este conjunto de revelaciones periodísticas. Ayer aquí presentamos, y lo puede usted ver en nuestro portal, el testimonio de Hilberto Alves de Silva, quien fuera funcionario de Odebrecht, quien fuera el responsable de lo que se ha dado en llamar la oficina de sobornos de Odebrecht, una oficina diseñada especialmente para coordinar y organizar y autorizar los sobornos que Odebrecht pues distribuía en diferentes países en una mecánica ya pues bastante expuesta y conocida. Este testimonio de Hilberto Alves de Silva pues da a conocer cómo el funcionario explica a las autoridades judiciales brasileñas el mecanismo utilizado para que el nombre de Emilio Lozoya no apareciera en el pago de estos presuntos sobornos. En el texto que usted puede leer de Rodríguez Reina y de Alejandra Chanik, ahí se explica con mucha puntualidad precisamente cómo se da este testimonio videograbado sobre lo que los fiscales conocen como el anexo temático 19, titulado Presidente de Pemex, al que Quinto Elemento Lab ha tenido acceso junto con estas otras declaraciones juramentadas, carpetas electrónicas y otros documentos, todos ellos confidenciales y algunos secretos. Aquí de lo que se trata es de identificar y dar a conocer y analizar y discutir el alcance de estas informaciones que se han puesto a consideración de la sociedad mexicana por Quinto Elemento Lab y, como decíamos, por Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad y el trabajo espléndido de Raúl Olmos, a quien le agradezco mucho que me tomen la llamada esta mañana, Raúl, pues para hablar del tema, para tratar de hacer un balance de hasta dónde se tiene conocimiento de lo que ha pasado con el caso Lozoya y Odebrecht, con todas estas informaciones. Buenos días, Raúl, bienvenido, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, muy buenos días. Bueno, lo que hemos visto en estos días con las revelaciones que hace el Quinto Elemento Lab, viene a ser digamos, a redondear la historia que hemos venido contando con distintos medios, incluido contigo, desde febrero del presente año. Y me parece muy relevante hacer mención que el primer señalamiento que hubo sobre Emilio Lozoya fue en abril del presente año. Recordarás que en tu espacio difundimos el testimonio o un oficio elaborado por el ministro Edson Fachin, donde en aquel entonces se mencionaba que Emilio Lozoya estaba involucrado en el pago de al menos $5 millones. Esa fue la primera referencia que se tuvo, abril del presente año, y luego vino una serie de revelaciones conjuntas entre el Quinto Elemento Lab y posteriormente Mexicanos contra la Corrupción en agosto del presente año, donde se daban detalles ya con las delaciones, la revelación de las delaciones, de que el monto supuestamente pagado a Lozoya no era de 5 millones, sino ascendía a 10.5 millones de dólares, 10 millones de dólares, perdón. Recordarás también que a través de tu espacio difundimos las fichas o los traspasos, los depósitos que se realizaron a través del Mail Bank de Antigua. Y bueno, lo que a mí me parece muy relevante es que en estas nuevas informaciones se dan más detalles de cómo se hicieron estos pagos. Por ejemplo, nunca se había dicho que se había utilizado un banco de Mónaco o una cuenta en Mónaco a través de HSBC. Y lo más relevante también es que se menciona cómo se utilizó un prestanombres para utilizar estos depósitos, ¿no? Los depósitos, según ha confesado Mascareñas, no fueron directamente a Lozoya, sino a un intermediario, un testaferro, que trabajaba para el mismo Odebrecht,
y que había venido operando en Europa, el señor Tacla, que incluso está detenido en España en espera de una resolución judicial, ¿no? Entonces, yo creo que las revelaciones del Quinto Elemento Lab son muy, muy relevantes porque redondean la historia, complementan muy bien todo lo que se ha venido contando, y lo más lamentable es que en este caso la sociedad mexicana se está enterando de los asuntos, no directamente de la autoridad mexicana, sino a través de investigaciones periodísticas y de revelaciones que están dando desde Brasil, porque estos documentos, estos videos que hemos conocido y los documentos que en su momento nuestra organización ha venido dando a conocer, han sido obtenidos en Brasil, porque en México no se tiene una investigación todavía plena del asunto. Es más, tenemos conocimiento de que los videos ni siquiera están integrados en la carpeta de investigación de la PGR. Lo que la PGR tiene es una transcripción de estas delaciones, en concreto de la delación de Luis Alberto de Meneses Güell, pero no tienen los videos que nos ha presentado muy atinadamente el Quinto Elemento Lab. Tampoco tienen la documentación, los estados de cuenta que en su momento hemos dado a conocer, y entonces se trata de una investigación incompleta. Esto contradice incluso lo que en su momento dijo el ex procurador general de la República, Raúl Cervantes. Recordarás que antes de irse dijo que la investigación de Odebrecht estaba concluida. Esto es una mentira, porque ahora nos estamos enterando que quedan cabos sueltos, muchos cabos sueltos. Por ejemplo, la gran pregunta es, si Emilio Lozoya dice que el dinero que se le depositó en cuentas de Europa no era de él, entonces la Procuraduría tendrá que determinar de quién era ese dinero, quién lo recibió, quién fue el beneficiario, a dónde fue dar el dinero, y lo más importante, en el caso concreto de los 7 depósitos que se hicieron en 2012 por $3.1 millones, en el transcurso de la campaña presidencial, habrá que determinar si ese dinero fue a dar a manos de un particular o fue a dar a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Son muchas preguntas que la Procuraduría tiene que responder a la sociedad mexicana. Totalmente de acuerdo, Raúl Olmos. Es exactamente el punto, el avance de las investigaciones periodísticas que se ha podido dar precisamente por esta colaboración incluso internacional, misma colaboración internacional que se da en el ámbito judicial en otros países, pero aquí hay un tema que me gustaría conocer tu opinión. A diferencia de otros procesos judiciales que se han abierto a partir de la gran investigación de Lavallato y de Odebrecht, que como sabemos pues han sacudido a 12, 13 países, hay una colaboración judicial. En el caso mexicano llama la atención que o no quieren que se les dé información o no les dan información, o algo ocurre ahí que no fluye o no parece fluir como debería, o como parece ocurrir en otros lugares del mundo, la información de la propia investigación desde Brasil hacia México entre autoridades. Claro, esto para profundizar en el asunto es obligado acudir a requerimientos o a peticiones de colaboración internacional. Esto es lo que vino haciendo Brasil en su momento, incluso en aquellos paraísos fiscales donde pareciera que la información es inaccesible. Por ejemplo, hemos conocido expedientes de Brasil donde hay pedidos internacionales realizados a la isla de Antigua, donde estaba el Mail Bank y donde estaban una gran cantidad de empresas offshore manejadas por Odebrecht. Hay pedidos de colaboración internacional con países de Europa a donde iba a dar el dinero, las transferencias, no solo en el caso de México, sino de otros políticos latinoamericanos. Entonces, así es como el gobierno de Brasil ha podido determinar el origen y el destino final del dinero que se pagaba mediante ya sea sobornos o financiamiento de campañas electorales. En el caso de México, los pedidos internacionales no sabemos si se han completado. En algún momento, cuando platicamos con funcionarios de la PGR, nos informaban que ya estaban en curso. Nunca nos precisaron cuántos y a dónde, pero en el caso de Brasil, que es donde, digamos, la investigación ya está de alguna forma muy avanzada, no solamente en el caso de su propio país, sino de otros
otras naciones involucradas, incluida México. Lo que sabemos es que no se llegó a un acuerdo pleno de colaboración con Brasil, y esa es la razón, digamos, por la que no tuvo acceso la autoridad mexicana a los videos y a los documentos probatorios de las afirmaciones que dan en los videos los delatores. Esto tiene una explicación. Lo que pedía la autoridad brasileña era que para llegar a este acuerdo pleno de colaboración se pudiera quitar el sello de secreto al expediente y entregárselo a las autoridades mexicanas, lo que solicitaban era una especie de acuerdo de inmunidad para Odebrecht y sobre todo para los ejecutivos o los delatores que habían decidido colaborar con las autoridades brasileñas. Lo que ellos argumentaban era que ellos ya estaban siendo juzgados en Brasil, que habían recibido beneficios para aportar información y documentos que lograran desenmarañar toda esta red de corrupción internacional, y les parecía que no era apropiado que se les volviera a juzgar en otro país donde también habían cometido ilícitos, como es el caso de México y de otras naciones donde intervinieron. Entonces, al no haber este acuerdo de inmunidad que solicitaba el gobierno de Brasil, no hubo acceso pleno a estos documentos. Lo que sabemos es que hubo, por ejemplo, en el caso de la delación de Meneses, solamente la transcripción de su declaración, no los videos. Y lo más importante es que las delaciones no solamente son dichos, sino que en todos los casos van acompañadas de pruebas documentales que sustentan lo afirmado por los delatores. Tampoco en este caso se pudo haber tenido acceso pleno a la documentación, lo cual es preocupante porque quiere decir que estamos, insisto, ante una investigación incompleta del caso, Carmen. Estamos ante una investigación incompleta del caso. Desde luego que lo que dices es importantísimo. Hace un momento que la declaración de Raúl Cervantes a los legisladores de que la investigación de Odebrecht en México estaba concluida, pues ¿de dónde sacar? A menos que estén cerrándola para no investigarla, a menos que se esté dando por sentado que no se va a investigar y por lo tanto entonces se da por cerrada, lo cual sería desde luego inadmisible. Claro, eso es lo preocupante, que pareciera el hecho de que se haya adelantado a decir que estaba cerrada, da la impresión de que lo que se busca es darle un carpetazo al asunto, porque incluso la afirmación que la dio en el momento en que estaba incluso en discusión el asunto del fiscal de la FEPADE, recordarás. Entonces, ahí estaba evidentemente abierta la investigación, por lo menos en una de las aristas del caso, que era el tema electoral, el posible financiamiento electoral por parte de Odebrecht. Estaba ahí el tema, sí. No, ese es el punto más preocupante, porque de pronto pasan las cosas con tal rapidez y condición vertiginosa que tenemos que regresar al análisis en este momento, justo lo que estás diciendo. En el momento en que destituyen al fiscal Santiago Nieto, bueno, él había hecho declaraciones tanto en la UNAM como en el periódico Reforma de pues sus adelantos, su proceso de investigar precisamente la posible vinculación del tema de Odebrecht con la campaña electoral, porque un fiscal especializado en delitos electorales, pues obvio, tiene que analizar e investigar asuntos relacionados con lo electoral. El que hayan destituido a Santiago Nieto de esa forma, en ese contexto, de esa forma fulminante, y después vino lo que no sabemos exactamente que lo acompaña, que es su desistimiento de pedirle al Senado que defendiera su nombramiento. ¿Qué sucedió en esos días y horas, Raúl Olmos? Pues es parte precisamente de lo que tenemos que darnos a la tarea de investigar y de saber algún día, pero por lo pronto creo que ya nadie dudaría que la destitución del fiscal de la FEPADE por parte de la PGR, la destitución de un ministerio público especializado en delitos electorales que había dicho que estaba en el tema de Odebrecht, es francamente preocupante, y lo cual alimenta la idea de que hay una hebra de información muy poderosa que puede conducir efectivamente a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, porque de otra manera no se comprendería el tipo de conductas que hemos visto en estas últimas semanas. Yo creo, Carmen, que la investigación debe centrarse o dividirse en dos partes. Una, y también el análisis que hagamos los periodistas del asunto. Una es los 7 depósitos por $4 millones que se hicieron en 2012,
de los cuales 3.1 millones se dieron entre abril y junio de 2012, que era cuando estaba en curso la campaña presidencial. Ese es, digamos, un punto de análisis y de investigación que se tiene que hacer en concreto. Y el otro es los depósitos que se hicieron ya estando en el poder Emilio Lozoya, que son los $6 millones que ha firmado tanto Luis Alberto de Meneses Güell como Mascareñas, que se hicieron en depósitos, digamos, encubiertos a cuentas de Europa. Lo ideal sería que no lo mezcláramos porque perderíamos de vista un asunto central, que es el año 2012, cuando estaba en curso la campaña presidencial, pero además cuando Emilio Lozoya ocupaba un cargo central en la campaña, que era el coordinador de vinculación internacional del candidato Enrique Peña Nieto. Y otro dato muy relevante que tampoco hay que perder de vista es que en ese momento, en 2012, Raúl Cervantes era colaborador del entonces candidato presidencial. Entonces, ¿cómo podemos esperar o cómo podíamos en su momento esperar imparcialidad en la investigación del tema electoral si el propio Procurador General de la República había sido integrante de ese equipo de campaña, quien había defendido la elección de Enrique Peña Nieto? Era imposible, era como haberse investigado a sí mismo y en dado caso de haber encontrado un ilícito, era como haberse dado un balazo él mismo en el pie. Entonces, insisto, hay que dividir el tema en dos partes para que podamos comprender a magnitud el asunto de la corrupción de Odebrecht. Y la eventual vinculación del tema con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, que sería lo más grave de todo, porque tal como lo dices, tienes toda la razón, no hay que poner en la misma, bueno, es el mismo saco al final de cuentas, porque todo conduce a la figura de Emilio Lozoya, que es el personaje mencionado múltiples veces en estas declaraciones juramentadas de los funcionarios de Odebrecht. Pero tienes razón, es muy importante el contexto y momento en que se dan las cosas en abril de 2012 y sobre todo el análisis, la narración, no es el análisis, es la narración de hechos que hace precisamente este par de funcionarios, de ejecutivos de Odebrecht, en el caso de Mascareñas, de Meneses, perdón, en el caso de Meneses, explica al juez de Brasil que él analiza la presunta petición de Emilio Lozoya de los $5 millones y hace una valoración de que efectivamente su intervención para el tema de Citapia y para el tema de Veracruz fue positiva para Odebrecht y que efectivamente está observando que Emilio Lozoya pues ha tomado un papel relevante en la campaña de Enrique Peña Nieto y es ahí, según lo dice el personaje, que entonces solicita la autorización para que se paguen esos presuntos sobornos, que pide 5 y le pagarían 4. Ese es el contexto de cosas. El propio personaje de Odebrecht coloca el tema de la campaña y de la cercanía en la campaña de Lozoya de Enrique Peña Nieto. Así es, y en caso de comprobarse, Carmen, ante lo que estaríamos sería ya no ante pago de sobornos, sino ante un financiamiento ilegal de una campaña electoral. Por eso la destitución del fiscal tomaría un asunto mucho más grave, ¿no? Un cariz mucho más grave. Por supuesto que sí, por eso traer a cuento, como lo hiciste, la destitución del fiscal Santiago Nieto, que dijo que estaba investigando el tema Odebrecht, pues es lo que hace pensar que efectivamente ahí hay algo que no quiere ser descubierto, ahí hay algo que no se ha permitido investigar ampliamente, porque bueno, pues ahora estamos a la espera de a ver quién es el nuevo fiscal y si ese nuevo fiscal retomará el hilo de una investigación que, por cierto, no sabemos en qué fase iba, no sabemos qué tan profunda era, no sabemos qué tan grande o no era la investigación de Santiago Nieto, porque apenas había aludido a que estaba en una investigación sobre el tema. Así es. Y eso fue suficiente. Que es muy importante que la audiencia tenga en cuenta, es que esto no es un hecho aislado en México, sino que era un modus operandi de Odebrecht en financiar campañas electorales. Lo hizo en muchos países y los personajes que ahora nos ha mostrado el Quinto Elemento Lab en los videos son los mismos personajes que en su momento operaron
en otros países. Me refiero en concreto a Luis Mameri, que fue quien fue el director para Latinoamérica de Odebrecht, y Luis Gilberto Mascareñas, o Gilberto Mascareñas, en otros momentos se les da como Gilberto da Silva, pero bueno, en el medio se le conoce más como Gilberto Mascareñas. Este personaje, digamos, en algún momento ha estado involucrado en la transferencia de depósitos a otras campañas electorales. Entonces, no tendría por qué ser extraño, no tendría por qué ser algo excepcional que se hubiera dado también en el caso de México. Insisto, no es algo único que se ha dado en nuestro país o que se pudiera haber dado en nuestro país, sino que era un modus operandi de Odebrecht, el financiar candidatos de todos los partidos políticos. En el caso de Perú, por ejemplo, no solamente apoyó a los candidatos ganadores, sino también apoyaba a los candidatos opositores, que fue, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, sí, que también recibió financiamiento electoral en su momento de parte de Odebrecht. Entonces, era un modus operandi de financiar campañas como una forma de garantizar a mediano plazo el pago de favores a través de contratos. Es un digamos, un tema, una arista que se tiene que investigar en México, saber si este mismo modus operandi no se siguió. Por lo pronto hay indicios de que esto pudiera haberse dado por las transferencias, la coincidencia de las transferencias de recursos, insisto, 7 depósitos que los periodistas hemos detectado, que se realizaron entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a quien en ese momento era uno de los operadores de la campaña de Enrique Peña Nieto. Pues Raúl Olmos, efectivamente, como lo has aquí referido, esta es una historia que se empezó a contar con información que proporcionaste en abril de 2017, efectivamente con las revelaciones iniciales, el registro del ministro Fachín y desde luego las fichas, los traspasos, los mails, todo esto que se ha ido sumando en los meses que han transcurrido de abril a diciembre de 2017, ya forman parte de una potente aportación periodística a un tema de enorme importancia para la región y desde luego para México. Aquí lo que queda en evidencia, Raúl, es que no hemos tenido una autoridad de investigación suficientemente independiente como para que aspiremos a que el caso de Brecht sea esclarecido desde el ámbito judicial en México, no por lo pronto, porque todo queda pues en el circuito de poder de quienes tendrían que ser investigados. El problema es que tendrían que investigarse a sí mismos y eso es lo que no hace que camine el tema. Sí, esa es una de las causas de por qué no avanza, esa podría ser una de las causas. Y yo quisiera hacer mención de un dato que a lo mejor se nos ha escapado. La investigación del caso no solamente se ha seguido en Brasil. Recordarás que el 21 de diciembre del año pasado, se está por cumplir un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las sanciones que había aplicado en aquel país a Odebrecht y a su filial petroquímica Braskem, al haberse comprobado el pago de sobornos en al menos 12 países de Latinoamérica. Bueno, ahí hay otro frente que la Procuraduría General de la República pudiera acceder a documentos, que es la investigación que del caso realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y en el expediente del Departamento de Justicia, recordarás, está el testimonio de al menos 5 delatores. Entonces son delatores que declararon ante las autoridades estadounidenses y que en dado caso, si no llegan a un acuerdo el gobierno de México con Brasil para acceder a los testimonios, ahí tiene el otro frente, que es la investigación que hizo el Departamento de Justicia y a través de este otro medio pudiera acceder a la información y a los documentos probatorios de estas transferencias. Entonces, no solamente acceder a las autoridades de Brasil, también está el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien puede aportar información, documentos, grabaciones. Es decir, hay una gran investigación que se hizo allá que pudiera, digamos, complementar lo que ahora se tiene.
Pues ese es el tema. Si el gobierno de México quisiera, efectivamente podría contar con un conjunto de informaciones muy relevantes con las que no cuenta, porque como tú dices, no está, se sabe que no está en la carpeta de investigación de la PGR, ni estos videos, ni los otros elementos que los periodistas como tú han puesto a la luz pública, y eso habla, bueno, de que aquí tenemos un problema serio de procuración de justicia y no parece que tengamos en el corto plazo algo que lo modifique. Sin embargo, la tarea periodística continúa y la sociedad mexicana va conociendo con mayor detalle hasta dónde se ha implicado a un personaje como Emilio Lozoya, que en su defensa ha dicho, con el abogado Javier Cuello Trejo, que ese dinero en todo caso no es suyo y que tendría que investigarse de quién es, si es que hubo esas transferencias, porque ahí están las transferencias. Él dice, ese dinero no es de mi cliente, entonces tiene que investigarse de quién es. En eso estamos totalmente de acuerdo. Claro, si él dice que no lo tomó, que diga o que la autoridad ¿A dónde determine fue? a manos de quién fue a dar, Uh-huh. quién fue el beneficiario y revisando los periodos, los tiempos en los que se dieron, si en el 2012 hubo transferencias, determinar si eso fue a dar a manos de un particular o fue a dar a la campaña presidencial. Y hay otro punto que a mí me gustaría enfatizar, Carmen. No hay que olvidar, no hay que perder de vista que no solamente son los sobornos o presuntos sobornos que se pagaron a Pemex o, en el caso de lo que han dicho los delatores, a Emilio Lozoya. Hay otros pagos que se hicieron en 2010, entre 2010 y 2011. Recordarás que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo referencia que la red de sobornos en México empezó a operar desde 2010. Esto corresponde al periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y un dato más, recordarás también que en una investigación anterior nosotros aportamos información de que había datos de transferencias realizadas desde 2009 al estado de Veracruz y unas más realizadas en el 2011 al estado de Michoacán. Es decir, la red de corrupción es mucho más amplia, abarca más autoridades, abarca más gobiernos y abarca más regiones del país. Y otro dato que también no hay que perder de vista es que los datos que han venido dando los delatores coinciden en lugares, fechas y momentos, digamos, las transferencias que ellos hacen referencia están probadas que se hicieron. Las recomendaciones que hicieron, por ejemplo, a una empresa constructora, que es Construcciones Industriales Tapia, también se dieron hace un par de semanas. En Mexicanos contra la Corrupción publicamos cómo gran parte de la obra de la refinería de Tula había quedado finalmente en manos de Construcciones Industriales Tapia, porque Odebrecht había decidido subcontratar casi toda la obra a esta empresa contratista recomendada, según los delatores, a Emilio Lozoya. Entonces, todos los datos que han venido aportando, o la mayor parte, coinciden con los hechos. Y tampoco hay que perder de vista que esta empresa Construcciones Industriales Tapia, al recibir la subcontratación de la obra en Tula, se asoció, digamos, sumó para la obra a un par de empresas constructoras que, al revisar los registros en el registro público de la propiedad, nos topamos que son empresas que son propiedad del casero de Miguel Ángel Osorio Chong, del secretario de Gobernación. ¿Es solo casualidad o estamos ante una red de corrupción de alto nivel? Eso habrá que determinarlo la autoridad competente. Pues ese es el tema, la autoridad competente, que hasta el momento no parece estar en esta ruta de investigación obligadísima. Esta última conexión que mencionas es de alto voltaje también, el tema Hidalgo, el tema Citapia, el tema del casero de Osorio Chong en las lomas de Chapultepec, todo en conjunto, bueno, pues sugiere que estamos frente a una posible red de alta corrupción en México, por decirlo de esta manera. Raúl Olmos. Que además, insisto, no sería nada extraordinario si tomamos en cuenta que Odebrecht corrompió a los más altos niveles en Latinoamérica. Es decir, en otros países corrompió presidentes, corrompió ministros, corrompió gente del más alto nivel. No iban por los funcionarios menores, ellos negociaban arriba, muy arriba. Entonces, el hecho de que empiecen a brotar nombres de alto nivel, pues por lo menos mueve la suspicacia y obliga, digamos, a la autoridad a investigar a profundidad.
Pues sin la menor duda, ese es el gran asunto hoy para México, una investigación que no parece transitar como se debe en el Ministerio Público hasta que nos muestren lo contrario, porque al momento no hemos tenido acceso a información por parte de la Procuraduría que sea sustantiva, que sea reveladora, que nos indiquen dónde están parados. Lo único que sabemos medianamente, Raúl, es que no tienen estos videos que ahora la sociedad mexicana conoce con estas aportaciones que hace Quinto Elemento Lab. No sabemos hasta dónde está nutrida o de qué está nutrida la investigación Odebrecht, que existe, porque han dicho que existe, pero no sabemos qué tendrá ese folder en la Procuraduría que dice Odebrecht. Claro, han pasado los meses, estamos por cumplir un año y la autoridad no ha dicho absolutamente nada del asunto. No hay ni siquiera un avance de la investigación que le haya informado a la sociedad mexicana. Entonces, esto es preocupante porque pareciera como que hay una investigación frenada, una investigación atascada, y pues la pregunta es si esto lo están haciendo convenientemente a propósito para evitar olas en un año preelectoral, ¿no? Evitar olas o un daño a la campaña judiciales. presidencial. Así es. Desde luego, que puedan implicar a las personas que hoy se encuentran ejerciendo el poder en México, que ese es el tema principal. Raúl Olmos, no nos despedimos, como siempre, gracias por estar aquí, seguimos al habla, este es un tema que hay que seguir minuto a minuto y por lo pronto esta semana ha sido muy importante con tu presencia aquí, con la muy importante aportación de los colegas Alejandra Shanik y de Ignacio Rodríguez Reina en el tema de lo que Quinto Elemento Lab ha presentado, desde luego la colaboración y las informaciones que ha presentado nuestro colega Juan Omar Fierro de nuestro equipo con el tema de Citapia, que también tiene informaciones relevantes sobre el tema de este grupo empresarial que presuntamente habría sido el recomendado por parte de Emilio Lozoya para todo esto. Así que bueno, pues no perdamos la comunicación, Raúl. Gracias como siempre por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Carmen. Un gusto. Bueno.